Bueno, hoy en esta mañana de Arriba Gente seguimos hablando del tema que tiene que ver con los detenidos desaparecidos, pero esta vez desde la perspectiva de los familiares. Recibimos ahora al abogado Pablo Chargoña, que les damos los muy buenos días, integrante del Observatorio de Luz Ibarburu y encargado de varias causas vinculadas a detenciones y desapariciones en dictadura. Primero que nada, no podemos dejar de consultarle las reflexiones tras algunas horas de este nuevo hallazgo y lo que es la expectativa en torno a quién pueda ser esa persona. Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Muchas gracias por la invitación. Sí, es muy impactante. Estamos procesando, esperando las noticias, en realidad, esperando el trabajo de los antropólogos. No es sorprendente que se haya encontrado un cuerpo en ese lugar. Desde hace muchos años que hay testimonios acerca de enterramientos sobre el arroyo Miguelete. De hecho, en el 2005 se encontró el cuerpo del escribano Fernando Miranda, lo que todo parecía indicar que podía haber más enterramientos humanos. Yo recuerdo que la primera medida judicial cautelar se dictó en el año 2003, hace mucho tiempo atrás. El juez era Alejandro Recarey y lo hizo sobre esa zona porque precisamente había una acumulación de testimonios, tanto de expresos políticos como de ex soldados, básicamente del rango de los subalternos, ¿no? De los oficiales, que daban cuenta de la existencia de enterramientos en ese lugar. O sea, que hace muchísimos años que se sabe que en ese lugar hay que buscar y que en ese lugar se debe encontrar, tanto que la medida cautelar, como digo, data del año 2003. En aquel momento el juez Alejandro Recarey sufrió la resistencia hasta del propio Ministerio de Defensa. Era un momento político diferente al de hoy. Totalmente. Yo recuerdo estar impulsando esa causa, en el caso de Elena Quinteros estoy hablando, en esa causa fue que se dictó la medida cautelar y encontrar los escritos del Ministerio de Defensa pidiendo que se levantara la medida cautelar. Por supuesto que había mucha resistencia a entrar a los cuarteles a buscar. Ese fue un cambio importante que se dio a partir del 2005, pero hubo, eso es lo que quiero subrayar, una acumulación de información desde hace muchos años. Usted puntualizaba el caso de Elena Quinteros y esos testimonios y esa zona en particular. Todo lleva a pensar que tal vez estos restos puedan ser de Elena Quinteros. Me voy a prohibir hacer una especulación en ese sentido porque hay una gran sensibilidad al respecto. Puede ser, puede no ser. Y hay muchos familiares al respecto. Sí, en cambio, quiero decir que hay mucha información sobre las personas que estuvieron en el 300 Carlos. Porque esto es lo significativo, digamos, una de las cosas significativas de este hallazgo es que está vinculado al servicio de material de armamento, que es el predio contiguo al 13 de Infantería, lo que era el 13 de Infantería, y en el servicio de material de armamento funcionaba un galpón que era conocido como el Infierno Grande o el 300 Carlos. Allí hubo torturados, hubo personas que fueron abusadas, hay sobrevivientes de esa experiencia y algunas personas que estuvieron allí detenidas desaparecieron. Por lo tanto, el vínculo entre el 300 Carlos y el arroyo Miguelete, que está a unos metros, es evidente. O sea, eso sí hay que decirlo. Más allá de las especulaciones acerca de quién puede ser, porque lo que la sociedad tiene que entender es que las Fuerzas Armadas se habían transformado en un aparato represivo. Esos cuerpos no aparecen allí porque sí, sino porque había una maquinaria de horror, de secuestro, de tortura y de desapariciones. Entonces, el vínculo entre estos hallazgos y el OCOA, ese sí es evidente. Y el OCOA estaba integrado por alguien, por personas. Es muy importante el hallazgo desde el punto de vista humanitario, de reconstruir una historia, pero hubo responsables de que todas estas cosas ocurrieran. Que sigan ocurriendo hoy. La desaparición forzada es el secuestro seguido del silencio criminal durante años. De hecho, los secuestradores siguen haciendo silencio, produciendo un tormento a los familiares y a la sociedad en su conjunto. Todos nosotros, uruguayos, tenemos derecho de saber
donde están todos los detenidos desaparecidos. Sobre ese aspecto en particular, ayer escuchábamos a Randonea, si no me equivoco, que hablaba también de tiempos biológicos, de los años que ha llevado. Usted también hacía referencia que está cautelada esa zona desde el año 2003. Son lentos esos tiempos. Esos son muy lentos. A medida que va pasando el tiempo y seguramente se va perdiendo la posibilidad de más información, de más datos. ¿Qué más hace falta hacer para poder terminar de recabar esa información para poder encontrar más restos? Sí, al ritmo que... Esto se decía en España, por ejemplo, al ritmo que se lleva la búsqueda de los desaparecidos, el problema lo van a heredar los nietos y los bisnietos y se va a transferir de generación en generación. Da la impresión que estamos en una situación similar en Uruguay. Este tema lo van a tomar las nuevas generaciones porque nunca puede cesarse en la búsqueda hasta no encontrarlos absolutamente a todos. Yo tengo algunas inquietudes y dudas respecto a las informaciones que están viniendo ahora sobre por qué hubo un salto, por ejemplo, en el tiempo entre el 2005 y 2006, que según la antropóloga Alicia Luciardo y el antropólogo que trabajó en su momento, López Mas, se trabajó ahí, en esa zona, en esa época, y este otro trabajo de ahora, que si bien viene de un tiempo atrás, parece haber habido ahí un salto en el tiempo que yo no me explico, pero que está claro que parece ser como un factor que debería ser explicado por alguien. Hemos cuestionado muchas veces o criticado o analizado respecto a la necesidad de que haya un plan, una metodología, un cronograma, que a veces no está claro cuál podría ser o cuál era efectivamente. ¿Cuál era el rol o qué lugar ocupó en el esquema de represión el 13? Es fundamental, fundamental. Ayer estuvimos reunidos con gente del Museo de la Memoria que tiene un trabajo de recopilación de testimonios y nos contaba que el 13 fue durante mucho tiempo, incluso antes del golpe de Estado, un centro de represión esencial en el aparato represivo, en las fuerzas conjuntas, aún antes de la disolución de las cámaras. Al lado del 13 estuvo, como digo, la sede de Locoa, nada menos, durante los años 74 a 77 aproximadamente. Y aun cuando después saliera la sede de Locoa de ahí y se trasladara a otro lugar, a la Tablada, ese lugar recibió, por ejemplo, el matrimonio Universindo Rodríguez y Lilian Celiberti, que habían sido secuestrados en Brasil. Muchos años después seguía siendo un centro de represión fundamental. O sea que en el esquema de la represión, vincular al 13 a tortura, a secuestros y a desapariciones sí, es clave. Y eso explica la existencia de los restos humanos en ese lugar. El predio del Servicio de Material y Armamento se recorrió. ¿Qué fue que se vio allí? ¿Qué se pudo saber? De hecho, estuvieron no sé cuánto tiempo para vaciar este galpón, la zona que estaba allí, ¿no? Sí. Las dificultades que han habido en todo este tiempo es que... Bueno, allí apareció la granada, se suspendió durante no sé cuánto tiempo la búsqueda. Yo participé de inspecciones oculares a ese lugar y era con autoridad judicial, ¿no? Con el juez, con el fiscal. Han habido otras inspecciones oculares y judiciales y lo que daba la impresión siempre es que era un ámbito de dominio de las autoridades militares. Parecía que costaba mucho que el sistema judicial, que la autoridad civil... Un lugar de resistencia. Sí, se podría decir que sí. De hecho, de resistirse, por ejemplo, a abrir una puerta para comunicar un lugar y otro cuando se estaba haciendo una inspección ocular. Las inspecciones judiciales se hacen para investigar un crimen. Entonces, más que la ausencia de colaboración, lo que se veía era perturbación. Y hay registros de esas posturas perturbadoras de la investigación por parte de elementos militares. La idea de que hubiera explosivos enterrados, luego la denuncia del doctor Felipe Michelini de un dron que estaría el año pasado. Eso fue el año pasado, ¿no? Fue hace poco, no 2018 creo que fue. Y el registro fílmico de toda la actividad de los antropólogos por parte de autoridades militares.
Todo eso está registrado también por las autoridades militares. Uno se pregunta exactamente qué función cumplía eso. Ese registro fílmico hoy lo tiene, recién hoy, o en estos días, quiero decir, el Museo de la Memoria, una copia seguramente, pero toda esa actividad de los antropólogos estaba perfectamente registrada por autoridades militares. No hubo colaboración adecuada para lo que tú planteabas, ¿no? Para tener unos avances en tiempos más razonables, en los tiempos necesarios para que la familia, para que la sociedad acceda a la verdad. ¿Hay que ampliar la búsqueda del servicio de material de armamento? Pero que ese es un lugar clave, por eso digo que me planteo tanto el servicio de material de armamento como el 13. Me planteo la necesidad de que si se encontraron cuerpos, parece ser razonable, digamos, la solicitud, el ruego de que se siga investigando en esos lugares. Lo mismo podríamos decir respecto de Toledo, lugares donde se encontraron los cuerpos de otros detenidos desaparecidos, el maestro Julio Castro, Ricardo Blanco Valiente. Si ahí hubo enterramientos, en esa zona se tiene que seguir investigando. ¿Y qué es lo que está impidiendo eso? Es difícil saberlo. Yo digo que uno de los déficits que uno advierte en este tipo de investigaciones es la ausencia de un plan, como digo. A mí no sigue sin quedarme claro cuál es el plan de búsqueda de detenidos desaparecidos. Entonces a veces parece que hay como movimientos, y no lo digo yo, sino o a nivel de la colaboración de la articulación. Exactamente, sí, la articulación, que es bastante difícil. Pero no lo estoy diciendo yo, sino los propios antropólogos que acaban de decir, se había investigado exhaustivamente en este lugar en el 2005. Se volvió a investigar exhaustivamente muchos años después. Ese periodo ahí no queda explicado. Igualmente creo que hay un reproche que hacer para las autoridades judiciales en algunos casos, que deberían tener un rol más activo, de mayor dirección de las investigaciones, y a veces no lo tienen. Siguen en una actitud, a veces, algunos, no todos, en una actitud de espera de los alimentos que le puedan aportar familiares o las organizaciones de derechos humanos. Entonces, ¿qué falta muchas veces en el Estado uruguayo respecto, específicamente refiero a la búsqueda de los detenidos desaparecidos, pero enmarcado en la investigación general de los crímenes de lesa humanidad? Una mayor actividad proactiva, una mayor coordinación. El Estado uruguayo sí es un Estado muy fragmentado, donde cuesta mucho la coordinación y ponerse de acuerdo en realizar algunas tareas. La pregunta que le hacíamos a Parcivale tiene que ver con, bueno, que pasara toda la investigación de detenidos desaparecidos a la órbita de la Institución de Derechos Humanos. Obviamente ustedes lo comparten esto. ¿Eso podría facilitar esto que está señalando usted, esas carencias o esa falta de proactividad, tal vez? Esa no tiene una posición unánime dentro de las organizaciones de derechos humanos, debo decir, el hecho de que se transfiera la búsqueda de detenidos desaparecidos a la Institución Nacional de Derechos Humanos. Hay organizaciones que están de acuerdo, hay otras que plantean sus dudas. Notoriamente la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos está de acuerdo. Esta es una iniciativa del gobierno a partir de la crisis, digamos así, del Grupo de Trabajo por Verdad y Justicia, que, como sabemos, sufrió renuncias y no logró lo que se había propuesto aparentemente. Entonces, el proyecto de ley es transferir la búsqueda de detenidos desaparecidos a la Institución Nacional de Derechos Humanos. Yo lo que quiero señalar es que no debe desgajarse la búsqueda de detenidos desaparecidos de la investigación general de los crímenes de lesa humanidad. Porque si lo hacemos, cometemos una falla en la investigación. Quiero decir, todos los crímenes cometidos por el aparato estatal merecen una investigación exhaustiva. Es importantísimo la búsqueda de los restos, pero enmarcado en la investigación de todos los crímenes. O sea, los secuestrados, los torturados, los abusados, los ejecutados, todos merecen el mismo esfuerzo estatal. Este proyecto de ley transfiere una de estas actividades. Y en ese sentido, fragmenta algo que tal vez sea inconveniente fragmentar. Esa actividad es la de la búsqueda de los restos humanos, que está bien, que es importante, que es absolutamente fundamental, pero yo alerto sobre el riesgo de que no haya una respuesta respecto a una investigación más compleja y sofisticada de todos los crímenes de lesa humanidad, para analizarlo todo en su conjunto, porque eso también va a contribuir a saber cuáles son los lugares de enterramiento, y porque además no podemos dejar de lado uno de los aspectos de la defensa de los derechos humanos, que es responsabilizar penalmente a quienes cometieron estas aberraciones.
Ese es un deber internacional del Estado uruguayo, además. Tiene que haber una respuesta. En este proyecto de ley lo que se ve es un plan respecto a la búsqueda de los restos de detenidos desaparecidos, pero no un plan integral respecto de la investigación y la colaboración con los jueces penales o con la Fiscalía Especializada en el régimen del nuevo Código del Proceso Penal. Y es macrocriminalidad ocurrida hace muchos años atrás. Es un tema muy complejo que merece una investigación exhaustiva, insisto, de todo el universo de crímenes que cometió la dictadura. ¿Hay una idea, Pablo, de cuántos enterramientos puede haber en el 13? Digo porque el 13, como bien decías, relata una historia. Por allí pasaron muchos detenidos, muchos integrantes, por ejemplo, del Partido Comunista, que eran llevados a ese lugar contrapesando eso con la nómina de uruguayos desaparecidos. ¿Se puede tener una idea? Lo que se manejan de las organizaciones de derechos humanos son de 10 o 12 personas vinculadas a ese lugar que están desaparecidas. Y esa sería la idea, sin entrar, como insisto, no se puede especular. Claro, sin especulación, pero digo... La sensibilidad del asunto, pero podríamos hablar de 12 personas. Pero es razonable dar o pensar en esa decena. En esa cantidad, exactamente, vinculados a ese lugar. Luego está todo para investigar respecto a si hubo o no hubo una operación Zanahoria en el año 83, 84 u 85, dice alguna información. Esa era una pregunta siguiente que te iba a hacer, porque en este caso, como en el anterior de Miranda, estamos hablando de enterramientos primarios, donde aparentemente no hay remoción ni alteraciones del terreno. El informe de 2006 habla de cambios o alteraciones paisajísticas en el lugar. ¿Existió la operación Zanahoria allí? Yo no estoy en condiciones de afirmarlo ni... Pero tampoco de descartarlo. De descartarlo. Digamos, si existió la operación Zanahoria sería la exhumación de restos para un destino final de incineración o para perjudicar o para trasladar de un lugar a otro y perjudicar la investigación. Esa sería, digamos, la definición de eso que se llama la operación Zanahoria. Está claro que estos dos hallazgos, el escribano Miranda y este de ahora, desmienten en todo caso que haya habido una operación Zanahoria absolutamente perfecta. Claro, para esos casos por lo menos no se cumplió. No, son enterramientos primarios, como se ha dicho, con cal y con las mismas circunstancias de enterramiento de los dos casos. Entonces, esos no fueron objeto de la presunta operación Zanahoria. Bueno, quedan muchísimas consultas más por hacer, Tarragonian, pero ha sido muy amable. Seguramente en los próximos días estaremos en diálogo, en consultas, porque van a surgir novedades. Seguramente en las próximas horas, cuando se determine sobre todo el sexo de estos restos que se encontraron en el ex batallón 13. Estamos todos a la expectativa de la identificación, obviamente, porque por eso es un crimen que afecta a la conciencia de la humanidad. A esta persona se le ha negado por parte de sus secuestradores, como se ha dicho, el derecho a vivir, el derecho a morir. Se le ha negado a la familia y a la sociedad en su conjunto, al rito mortuorio. Es absolutamente esencial para nosotros y nuestra dignidad como sociedad que conozcamos de quién se trata y respetemos esa situación. En el cierre, ayer nos quedábamos mirando en subrayado que mientras procesábamos toda la información que llegaba desde el 13 con los compañeros que estaban trabajando en el lugar. ¿Qué le dejó esa imagen de ese listado haciendo entrar de a uno en ese listado a los familiares ahí en la puerta del 13? Parece infame, parece aberrante, ¿no? Terminemos con esto. Estamos hablando de una situación de humanitarismo, de sensibilidad. Hay un cuerpo de una persona que puede ser un familiar. No podemos seguir viendo estas imágenes de un control militar como si todo el tiempo no hubiera pasado y no nos hubiéramos enterado de qué estamos hablando cuando hablamos de los cuerpos de los detenidos desaparecidos que están ahí. Gracias, Pablo. Gracias a ustedes. Un placer, como siempre. Cerramos con Pablo Chargoña.